Graba. Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, Dios les bendiga y que tengan un excelente día y esta semana que transcurre, que Dios nos permite estar juntos a través de este medio. Les mando un saludo y un abrazo, esperando que Dios esté bendiciendo cada área de su vida. Hoy vamos a hablar acerca de un corazón para servir, vamos a analizar algunos puntos y revisar cómo estamos en el servicio al Señor. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Colosenses 3:23. Muy bien, pues vamos a orar, esperando que se vayan conectando en este día más personas y también que Dios bendiga a todos aquellos que verán la repetición de este tema. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú bendigas este tiempo, nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a crecer en el servicio y agradarte para entregarte buenas cuentas cuando fuera el tiempo. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que pueda observar esta meditación acerca del servicio y que tú te manifiestes en nuestra vida, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos, te exaltamos porque tú eres nuestro Dios en Cristo Jesús. Amén. Bueno, un corazón para servir, y ya mencionamos el tema, Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, y no para los hombres. Dos tipos de corazones, podemos ver que hay dos tipos de corazones para los cristianos, hay dos sendas precisas que escoger en la vida. Una es cultivar un corazón pequeño, que es un corazón que solamente está observándose hacia adentro, hacia sí mismo, hacia las necesidades personales, o un corazón para servir. Cultivar un corazón pequeño parece sin duda ser la vía más segura a tomar porque minimiza las aflicciones de la vida. Si todo lo que tú tienes es ambicionar, evitar la existencia de problemas, pues entonces la forma sencilla es que pues debemos evitar las relaciones complicadas, que no nos demos a los demás, que nos aseguremos de no abrazar con seriedad ideales nobles y elevados, y entonces tendremos una vida pues como a la segura de que no nos veamos en complicaciones ni en incomodidades, ni que las personas nos fallen. Pero pues nosotros podemos cultivar la sordera y vamos a evitar oír las discordancias de la vida. Puedes cultivar la ceguera y estar a salvo de no ver la fealdad del mundo. La otra senda es la de cultivar un corazón que ministre, un corazón que sirva. Por supuesto, los efectos de estas dos clases de corazón son drásticamente diferentes. Los corazones pequeños, aunque están a salvo y protegidos, no hacen ninguna contribución nunca. Nadie se beneficia de esa limitada visión y simpatía. No dan mucho fruto, no bendicen a otras vidas, solamente están como muy seguros atendiéndose a sí mismos. Por otra parte, los corazones que han abrazado la disciplina del servicio son también los corazones que disfrutan las mayores alegrías y que dejan su huella en el mundo. No siempre podemos lograrlo como queremos, pero a veces el Señor nos permite tener la satisfacción de bendecir a alguien con nuestro servicio. Si usted no lo ha hecho, es el tiempo de que lo haga, de que se decida a ayudar a alguien. Yo tuve hace años, ahora recuerdo, la experiencia y la satisfacción de servir a una familia en necesidad, llevando comida y, y también trabajando un poco en la construcción de su casa. Aun cuando se atravesó el 24 y 25 de diciembre, había un frío terrible, había niños que cubrir y una familia que estaba en necesidad, y vi cómo la iglesia se movió a apoyar con alimento, con atención, con medicinas, con material para para construir las habitaciones de esa casa, y pudimos lograr que esa familia fuera bendecida. Ahora esa familia ayuda a otras familias, Dios los ha bendecido, sus hijos han crecido, la familia se ha extendido, pero vemos que todo eso sirvió en su momento para mostrarles el amor y la bendición que Dios les quiere dar. Así que nosotros deberíamos cultivar no un corazón pequeño, porque un corazón pequeño jamás tendrá el corazón que Dios desea
que nosotros tengamos. Entonces, lo mejor es tener un corazón generoso, un corazón que ame a Dios. Y entonces vamos a ver el ejemplo de Jesús. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4 muestra tan brillantemente la disciplina de Jesús en cuanto al servicio que deberíamos imitar como seguidores. Pues los samaritanos y los judíos tenían una pugna, no se llevaban bien, había muchos prejuicios raciales. Entonces cuando Jesús se acerca a esta mujer samaritana y cuando hay el encuentro, vemos cómo Jesús echa a un lado los prejuicios raciales, aquello que le estorbaba para bendecir a alguien que estaba necesitada. Cuando Jesús dejó de bautizar, o más bien cuando se detuvo su ministerio de bautizar en Judea, regresó a Galilea y creyó que era conveniente atravesar Samaria, llegando a la población de Sicar. Y Juan nos dice concretamente, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Juan 4:6. Era la hora sexta, que era el mediodía, tiempo de comer, y el Señor había enviado a sus discípulos a la ciudad en busca de comida, mientras él se sentía fatigado junto al pozo para descansar. Se sentó y estaba descansando, imagino, como dice el texto, cansado del camino después de haber atendido a muchas personas, pero veo que nuestro Señor Jesús superó el cansancio para beneficiar a otros. El Señor estaba cansado, y estaba cansado con buenas razones. Un vistazo a los evangelios nos revela que Él rara vez disponía de tiempo para sí mismo, a menos que Él mismo lo tomara. Cuando no estaba oprimido por las multitudes, Jesús estaba ministrando a sus apóstoles, o a su círculo íntimo de los 3, o al indomable Pedro, que tenía incontables preguntas. Jesús siempre se encontraba sobre los caminos polvorientos, porque él iba a hacer su ministerio. En cierta ocasión dijo que las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen donde vivir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo 8:20. No es de extrañar entonces que estuviera más cansado que sus discípulos, pues cuando la fatiga mental y el cansancio físico se combinan, el hombre se agota. Por esa razón Jesús se desplomó del todo, y era tan agradable estar a solas sin moverse, y es muy probable que el Señor hasta tuviera los ojos cerrados cuando oyó que alguien se acercaba y abrió para ver que se trataba de una mujer samaritana. Habría sido muy fácil para él pues volver a cerrar sus ojos, diciéndose a sí mismo: he estado sirviendo a miles y ella está sola, es apenas una sola persona y yo tengo que descansar. Si no cuido de mi cuerpo, ¿quién lo hará? Entonces Jesús ahí vemos que desafía al cansancio, y cualquier otro pues habría pensado que pues ya estoy muy cansado, no tengo tiempo, voy a cuidar de mí mismo y es importante que yo esté bien, etcétera, etcétera. Y algunas personas pues no están dispuestos a hacer a un lado su cansancio. Pero quienes siguen las disciplinas del corazón de Cristo tendrán el mismo interés por las personas, aun cuando estén físicamente agotados. El ejemplo de Cristo nos enseña que un corazón dispuesto a servir tiene necesariamente que ser un corazón incansable. El apóstol Pablo tuvo un corazón así, y por eso decía allá en Tesalonicenses 2:9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, y les predicamos el evangelio de Dios. La realidad es que todo lo que el que ha hecho algo para Dios ha tenido un corazón infatigable, sin excepción alguna. El corazón dispuesto a servir está disciplinado para el trabajo, sacrifica por lo general sus comodidades, hace compromisos que le cuestan, se fatiga por la causa de Cristo, paga el precio, se enfrenta a mares embravecidos, pero sus velas se levantan con el viento del Espíritu Santo. El Señor Jesús no solo desafió al cansancio, pero también traspasó las difíciles barreras para llegar a los demás. La conversación de Jesús con la mujer samaritana nos dice que un corazón disciplinado para servir no solo trabaja duro, sino que además traspasa las barreras, los prejuicios para llegar a otros. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Las diferencias raciales constituyen, por supuesto, uno de los obstáculos más desalentadores en este mundo. Así que debemos estar atentos con eso y pensar en que el Señor nos puso ejemplo al acercarse o al tener esta conversación con la mujer samaritana. La mujer samaritana realmente estaba admirada por la actitud tan desenvuelta del Señor Jesús, pero para los judíos era un asunto más sorprendente porque el odio entre judíos y samaritanos se remontaba por lo menos a 400 años atrás y giraba en torno a la pureza racial. Pues mientras que los judíos habían mantenido su pureza durante el cautiverio babilónico, los samaritanos habían perdido la suya al mezclarse con los invasores asirios. Esto a los ojos de los judíos era algo imperdonable y por ello despreciaban a los infieles samaritanos híbridos. Como era de suponer, los samaritanos construyeron entonces un templo rival en el monte de Gerizim, el cual fue destruido por los judíos en la época de los macabeos. Así pues, entonces, en la época de Jesús, el odio de los judíos contra los samaritanos estaba fuertemente arraigado y era definitivamente implacable. Entonces los rabinos decían que ningún hombre coma el pan de los cutitas, que eran los samaritanos, pues el que lo coma es como el que come carne de cerdo, porque para los judíos eso es una abominación. Y el mayor vilipendio estaba en la maléfica oración judía que terminaba diciendo: y no te acuerdes de los cutitas en la resurrección. Vemos, por tanto, que el acercamiento de Jesús a esta mujer constituía una violación racial o radical, más bien, de los tradicionalismos que había en ese momento, tradiciones o tradicionalismos raciales y religiosos. Una mayor afrenta era el vergonzoso hecho de que la samaritana era una mujer. Los rabinos más estrictos prohibían a otros rabinos saludar en público a una mujer. Eran considerado algo inconveniente, algo inapropiado, y hasta caminaban con los ojos cerrados o cerraban sus ojos cuando se aparecía una mujer y a veces hasta chocaban contra las paredes y tropezaban contra cualquier cosa que estuviera en su sagrado camino, porque la mujer era algo inmundo, ¿no? O algo despreciable, algo de baja calidad. Sin embargo, Jesús habló a una mujer, se acerca a una mujer que además no solamente era mujer, era pues despreciable por ser una mujer, sino que era despreciable también porque era una mujer samaritana. Y para hacer la falta aún mayor, Jesús le pide escandalosamente que le dé de beber, y entonces eso ceremonialmente estaba apuntando a una cierta forma de impureza. Jesús quería darnos una lección. La temeraria actitud del Señor Jesús habla de hablar al alma de aquella mujer perdida, y entonces el Señor con esa actitud hizo añicos las barreras tradicionalistas, las barreras raciales de su tiempo, y escandalizó a ese mundo. Con su magnífico gesto, nuestro Señor Jesús exhibió una de las mayores grandezas de la iglesia, y es que la iglesia traspasa todas las barreras, ya sean barreras raciales, sociales, económicas, psicológicas. Esto exactamente fue lo que hizo la iglesia del primer siglo con los judíos y gentiles, ricos y pobres, libres y esclavos, hombres y mujeres. Se sentaron todos juntos alrededor de la mesa como una sola familia en Cristo. Y así es la iglesia. La iglesia debe alcanzar a toda persona. Ahora que tuvimos bautizos el sábado pasado, me acuerdo que yo llevaba la camisa con el logotipo de la iglesia, y del otro lado una franja bordada, unas letras, y algunos pensaban que esa franja definía o decía mi nombre, pero realmente decía un eslogan que tenemos: existimos para alcanzar a otros. La iglesia existe para alcanzar a otras personas, no importa su color, no importa su nacionalidad, y es por eso que la iglesia está llamada a predicar a las naciones, a ser discípulos en todo lugar. Todo creyente entonces está llamado a tener un corazón dispuesto a servir. Pues esto es importante mencionarlo porque hay algunas veces que cristianos mencionan que ellos no van a servir, o que no es su don, o que ellos tienen otra responsabilidad. Nadie absolutamente en la iglesia está exento de servir.
Debemos orar para tener un corazón dispuesto para servir. La disciplina de servir debemos analizar si es algo que está en nuestro corazón, que queremos servirle al Señor. Jesús anhela que el corazón de nosotros palpite con el de Él, el corazón dispuesto a servir como el corazón de Jesús siente esto instintivamente y trata a todas las almas como les corresponde. Hermanos, debemos servir a los necesitados. Aquel que te pida, dale. Aquel que te pida tu capa, dale. Aquel que esté necesitado, dale. Dale si está en tus manos, busca cómo ayudarle, porque eso es algo que al Señor le agrada. Tener un corazón dispuesto para servir. La positiva manifestación del corazón servicial de Jesús que ganó para Dios a la mujer samaritana, pues muestra para siempre las disciplinas que son necesarias para una vida de servicio. Cuando vemos este ejemplo del Señor, vamos a ver que por lo menos podemos destacar 3 disciplinas que son necesarias para una vida de servicio. En primer lugar, debe haber un corazón disciplinado para el trabajo. El hombre tiene que entregar totalmente su corazón para servir a Cristo, a su familia y a la iglesia. Es alguien que renuncia voluntariamente a su bienestar, permitiendo que las áreas de confort sean invadidas, y habrá veces que trabajará hasta el punto del agotamiento. Entonces, un corazón disciplinado para trabajar. Debemos trabajar en la obra, tenemos que hacer algo. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, debemos trabajar para cumplir la obra del Señor. Debemos estar involucrados en el trabajo. En segundo lugar, el corazón dispuesto a servir es un corazón disciplinado para allegarse a las personas. Por causa del Evangelio debemos vencer todas las barreras sociales, debemos quitar cualquier tipo de barreras, de impedimentos para llegar a las personas, para que con un corazón de humildad podamos no solamente llevarles el Evangelio, pero bendecir su vida. Yo creo que se trata de hacer algo integral. El Señor alimentó a las multitudes, el Señor trajo sanidad a los enfermos, es decir, no solamente se ocupó de la necesidad espiritual, pero también de las necesidades materiales. Y hoy la iglesia debe hacer lo que Cristo hizo en su tiempo. Hoy la iglesia debe ser una extensión para que como una comunidad y un cuerpo sean de bendición a muchas otras personas. A veces vamos a encontrar personas que están necesitadas y debemos llevarles el Evangelio y debemos prestarles ayuda. Tal vez algunas de ellas no se conviertan a Cristo, no quieran seguir al Señor, pero de cualquier manera la iglesia habrá cumplido su misión de predicar el Evangelio y de ayudar a los necesitados. Un día el Señor nos va a pedir cuentas y nos va a decir, me acuerdo cuando tú me diste a mí, cuando me apoyaste, cuando me visitaste en la cárcel, cuando me diste de comer. Y algunos preguntarán, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vimos así, Señor? Y Él responde, cuando tú lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces no sabemos, hermanos, que una ayuda que podamos dar pueda realmente resultar en una vida transformada simplemente por un gesto de amor que a veces habla más que 1000 palabras. Un gesto de amor, de ayuda. Pensemos en que si fuera algún ser querido y pidiera ayuda, nos encantaría que alguien nos ayudara. En tercer lugar, el corazón que Dios usa es uno disciplinado en la perspectiva, uno que ve las relaciones humanas como encuentros soberanamente permitidos por Dios. A Jesús le era necesario, dice la Escritura, necesario pasar por Samaria. Entonces vemos ahí que el Señor está llegando a las personas. No importa si tienen otra condición social que nosotros. Debemos ser sensibles y debemos amarlos y mostrar nuestro amor y la naturaleza que el Señor nos ha dado. Dios ha puesto a personas a nuestro alrededor para que ejercitemos esta actividad de servir. Dios nos ha puesto con personas siempre. A veces vemos alguna oportunidad, no dejemos pasarla, vamos a servir a los demás porque el Señor se agrada de su corazón, se regocija cuando nos ve a nosotros sirviendo. Así que pon esto en las manos del Señor y ten un corazón no pequeño, no enfocado en sí mismo, porque tenemos que tener un corazón como Dios quiere para servir, para tener esa satisfacción, esa bendición de ver el crecimiento
de vidas, a veces de familias en su necesidad, y ser sorprendido, como me pasó a mí, me ha pasado a mí en algunas ocasiones, y esta familia que yo les digo que trabajamos haciendo su casa y como iglesia les dimos alimento y todo, entonces ahora pueden estar un domingo sentados en primera fila en la iglesia. Hermanos y amigos, ¿tenemos un corazón pequeño o un corazón para ministrar? ¿Qué clase de prejuicios interfieren con el ministerio cristiano efectivo de servir? ¿Qué prejuicios tienes tú, aunque sea ocasionalmente? ¿En qué ministerios estás involucrado para actualmente servir al Señor? ¿De qué ministerios sientes que Dios quizá quiere que tú participes? ¿Qué otros ministerios quiere Dios que haya entre nosotros? ¿Qué preparación se requiere que haga? A veces, hermanos, simplemente tenemos que decidirnos a servir. Vemos una oportunidad de servir. Nuestra familia es un taller donde podemos empezar a practicar la actividad de servir, la bendición de servir, pero la iglesia y la obra del Señor debe estar en nuestra prioridad. Sí, tenemos trabajo, tenemos hijos, tenemos otras responsabilidades, pero ojalá que no pasara una semana en que nosotros podamos servir a otra persona, serles de bendición y cumplir con la obra que el Señor nos ha encomendado. El Señor Jesús llegó a ese pozo, vio una necesidad, fue de bendición, desafió su cansancio, las barreras raciales, las barreras religiosas, y su servicio resultó en la salvación de una persona como la samaritana, y vemos a más adelante en el capítulo 4 que ella misma va a predicarles a otros, va a traer a otros a los pies de Cristo, simplemente porque alguien, en este caso Cristo, se tomó el tiempo para bendecir la vida de esta mujer. Pues hagamos nosotros lo mismo, hagamos a un lado nuestra comunidad, nuestra comodidad frecuentemente, para bendecir a los que están cerca de nosotros y así poder cultivar un corazón para servir. Pues ahora en nuestra iglesia alguien me llamó, está necesitado y necesita despensa, necesita apoyo, entonces vamos a darlo. Y en tu comunidad, en tu área, tal vez en tu misma calle, en tu colonia, en tu ciudad, puedas apoyar a alguien que está en necesidad. Los pobres de la tierra, Dios nos ha bendecido a nosotros para bendecirlos a ellos. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de experimentar tantas bendiciones en lo espiritual, en lo emocional, en lo material, Señor. Gracias porque eres bueno y misericordioso. Ahora, Padre, de la misma gracia que tú nos has dado, queremos compartir a aquellos que están en necesidad. Si nuestro corazón es duro, si nuestro corazón es indiferente, te pedimos que nos ayudes, que seas sensibilizado de la mejor manera, una manera noble, y que podamos ser de bendición a aquellos que están en necesidad. Bendícenos a todos, a los amigos, a los hermanos en Cristo, y llévanos, Señor, a experimentar esa satisfacción de servir a los demás, de ser una bendición a su vida. Te pedimos, Padre, que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos y amigos, he estado muy complacido de estar compartiéndoles a ustedes este tema. Espero que a más de uno nos pueda servir para crecer en el área del servicio, que es muy importante, llevar a la práctica lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos del Evangelio y de lo que hemos escuchado del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que les mando un saludo, un abrazo, y espero que la próxima semana nos podamos ver jueves a las 8. Que Dios les bendiga, que estén muy bien. Hasta luego.